¿Qué está pasando en España con el Poder Judicial? Y sobre todo, ¿quién lleva la razón? ¿El Partido Popular o el Partido Socialista? Vamos a verlo. Bien, empecemos por el principio. El Consejo General del Poder Judicial, es decir, el gobierno del Poder Judicial, debe renovarse cada 5 años y ya tocaba en diciembre de 2018. Para renovarse hace falta que el Parlamento ratifique tanto los jueces como los juristas, pero en ese caso ellos seleccionan a los juristas de entre sus círculos de amistades y por otro lado los 12 jueces elegidos de una larga lista enviada por el CGPJ por el Parlamento. Es decir, que el Parlamento tiene todo el peso, aunque el CGPJ tiene parte de esa responsabilidad. Es decir, el CGPJ cumplió su parte en septiembre de 2018. Hizo la lista pertinente de los jueces que quisieron presentarse a vocales del CGPJ. Precisamente esos jueces tenían que cumplir el requisito de tener 25 jueces que avalaran su trabajo o bien de una asociación de jueces. Por tanto, realmente el CGPJ lo que tenía que hacer era reunir el listado de jueces que se presentaban con esos avales a esos cargos, enviarlo al Parlamento, que el Parlamento ratificara en diciembre de 2018, tanto los 12 vocales jueces de la larga lista, en este caso 51 personas, enviada por el CGPJ, y por otro lado, los 8 vocales juristas que seleccionaban directamente los partidos políticos a través de su afinidad ideológica o bien a través de su confianza, su círculo de amistad, etc., ¿no? Por tanto, aquí vemos que el CGPJ cumplió su parte, envió ya la lista y desde entonces, y estamos a finales de 2022, no ha habido renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Esto se debe a que el Parlamento tiene realmente la responsabilidad final de esa renovación. El Parlamento está ejerciendo su función no tanto de regulación, sino de conservación y de dominación de la carrera judicial, de lo que es el estamento y el control del Poder Judicial en España. Vamos a ir un poquito más atrás. El imperio de la ley existe precisamente para que ni la ley de la venganza ni la ley del más fuerte sean aquellas leyes que imperen en la sociedad. Es decir, que la justicia sea ciega, como se suele decir, ¿no? No siempre se consigue al 100%, pero lo importante es mantener una estructura formal que permita, pues, la consecución procesual de dicha cosa, ¿no? Y precisamente en la monarquía absoluta, venimos de monarquías absolutas en el siglo XVIII, siglo XIX, el rey, el rex, el gobernador, pues tenía a los jueces como una prolongación del sí mismo y de su propia voluntad. Aquí en España el Consejo Real, ¿no? Por tanto, ya hay un antecedente histórico en el cual el gobernador ejecutivo tenía una mano en el poder judicial a través de su propia influencia, pues carismática o tradicional, es decir, era un enviado de los dioses, elegido por la tradición, por la línea genealógica o lo que fuera, lo que era la monarquía absoluta. ¿Qué sucede? Que desde Montesquieu y desde los principios que, digamos, dan forma a la democracia y al Estado de Derecho, la separación de poderes es algo obligatorio. Y claro, la separación de poderes se puede entender de muchas formas, no solamente como una división de facto o como una independencia de los poderes extrema. De hecho, para que pueda funcionar de alguna forma la fluidez de la relación entre los poderes, se requiere eso, una relación que permita, digamos, la consecución de los procesos que competen a lo ejecutivo, a lo judicial y a lo legislativo, ¿no? Lo que quiere decir que en el fondo la independencia total de los poderes serían incluso contraproducente para poder, digamos, generar de facto las políticas que la administración debe realizar para que el Estado de Derecho funcione, ¿ok? Por lo tanto, aquí tenemos una serie de cosas. Primero, en 2018 finales tenía que haberse renovado el CGPJ, el Poder Judicial en España, y no se hizo por culpa del Parlamento, ¿vale? Simplemente del legislativo / ejecutivo, ¿ok? Por otro lado, tengamos en cuenta que el Estado de Derecho, el imperio de la ley, tiene que ver con la justicia ciega y con la independencia del Poder Judicial. Es decir, aquí no debería haber ni venganza, ni influencia, ni conveniencia, ni la ley del más fuerte. Cosa que viene precisamente de
antiguamente el rey lo controlaba todo, porque era el puto amo en la galaxia, ¿ok? Hoy en día eso no es así, se supone que no debería ser así, y de hecho, en el artículo 117 de la Constitución Española, si no recuerdo mal, el poder emana del pueblo, el poder judicial, lo que implica que verdaderamente no tiene sentido que sea pues un presidente del gobierno o un ministerio los que realmente metan sus manos en la selección de los vocales o digamos en la renovación, en los ascensos, etcétera, etcétera. De hecho, ese artículo 117, ahora iremos a eso, habla también de que es el rey el que simplemente, sin poder discrecional, es decir, de forma simbólica, ratifica que el poder emana del pueblo, ¿vale? Es decir, que ya la propia Constitución le ha quitado todo el poder al rey. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos toca un rey cabrón, ese rey puede liarla con la influencia en el poder judicial. Hoy en día, curiosamente, la palabra rey, recto, digamos, es similar a gobernador, a presidente, presidencia, es decir, todas estas palabras hablan de aquel que gobierna, aquel que tiene el poder, ¿ok? Por tanto, en la democracia realmente, aunque pueda existir un rey en un sistema democrático con una jefatura de Estado monárquica, el concepto antiguo de rey que se tiene en la cabeza está más cercano al de presidente del gobierno o al de primer ministro, ¿no? Que son los que ostentan un poder para poder cambiar las cosas y hacer de facto pues políticas que cambien la sociedad, el país. Por tanto, vemos estas cosas que son muy interesantes y aquí partimos de la Constitución Española de 1978 y del título sexto, ¿ok? Cabe decir que el título sexto habla del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial, que es realmente el órgano competente que regula el Poder Judicial para que sea independiente. Es decir, para que el Ejecutivo, por ejemplo, no meta sus manos en el Poder Judicial. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial existe para que, por ejemplo, los ascensos, las ordenanzas, las elecciones, todas esas cosas sean independientes y no haya otro poder que se meta de por medio. Es decir, que tenemos órganos que de facto pueden realizar una independencia, porque de hecho la propia Constitución habla de la independencia judicial en el título sexto, ¿ok? La Constitución Española del 117 al 127, en estos artículos, define muy bien cuáles son las competencias del Poder Judicial en un Estado de Derecho como el español y de los procesos que tendría o que debería tener el Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Todo esto. ¿Qué sucede? Y esto es muy importante. Sucede que a lo largo de la historia reciente de España han habido una serie de leyes orgánicas que de hecho han sido finalmente ratificadas por el Tribunal Constitucional. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? Es aquel tribunal que existe precisamente para garantizar que la Constitución española, exista y se ejecute, se implemente, ¿ok? De hecho, también es el tribunal que permite que la Constitución y las leyes estén en armonía. Las leyes orgánicas fueron ratificadas por el Tribunal Constitucional, lo que implica que tienen un rango de ley constitucional, ¿ok? La Ley Orgánica 6/1985 establece ya una selección de vocales diferente, es decir, ya establece una selección en el que el poder ejecutivo y el poder legislativo pues tienen mayores competencias y de hecho se puede decir que fue disruptiva para la época y de hecho fue muy sonada. Recuerdo que decía Alfonso Guerra que habían matado a Montesquieu y en cierta forma es así. Es natural que los partidos políticos se metan en el hecho de renovar los vocales del Poder Judicial. No lo es. Puede parecer que es lo más normal del mundo, pero verdaderamente podría ser una anomalía dentro de los estándares que hemos dicho, puesto que el espíritu del Estado de Derecho entra en conflicto precisamente con este tipo de competencias y de conductas. Aunque hay personas que no piensan esto, ¿eh? Por ejemplo, Carmen Calvo el otro día en una tertulia dijo justamente que ya que el poder emana del pueblo y el Poder Judicial también, aquellos que votan a un partido político deben tener la influencia para meter a sus propios jueces en el Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial no consiste en que estén al margen de la soberanía del pueblo, que está en las Cortes Generales. Bueno, así que tenemos la evolución de la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial de la siguiente forma.
Primeramente, el 6 de diciembre, la Constitución Española 1978, garantizando la independencia judicial. Garantiza el autogobierno del Poder Judicial, como pienso que debería ser. 10 de enero de 1980. Ley Orgánica 1/1980. Regulación completa que precisamente garantiza y permite ese autogobierno. 1 de julio del 85. Ley Orgánica 6/1985. Se produce ya la parlamentarización en la elección de los vocales. Como vemos, ya no hay autogobierno como tal. Se limitan las competencias del Consejo. 28 de junio del 2001. Ley Orgánica 2/2001. Modifica el sistema de elección de vocales, permitiendo un sistema más mixto. Es decir, es como si endulzara, como si intentara encontrar una tercera vía en la parlamentarización frente al autogobierno del Poder Judicial. 28 de junio de 2013. Ley Orgánica 4/2013. Se intenta mejorar lo que se hizo en 2001, añadiendo un sistema de parlamentarización limitada. Es el sistema que tenemos actualmente. Y luego, el 28 de diciembre de 2018, se modifica la mayoría para los acuerdos para las elecciones. Se pasa de la mayoría simple en algunos casos a la mayoría absoluta o a 3/5. Bueno, y Pedro Sánchez ha hecho una serie de cambios que son bastante extraños para impedir justamente que se siga hacia adelante a través de la independencia judicial. El gobierno de Pedro Sánchez modificó el artículo 570 de la Ley Orgánica 6.985 para paralizar o impedir que precisamente fuera el CGPJ el que tomara la iniciativa para la selección de magistrados más allá de lo que es el plazo pertinente. El gobierno inhabilita al Consejo General del Poder Judicial, es decir, deja sin competencias a los órganos de los jueces, y ahora parece ser que, como le interesa modificar el Tribunal Constitucional y cubrir las vacantes, ahora le repone parte de sus competencias que previamente le había hurtado para controlar el Tribunal Constitucional. Lo que en efecto paraliza la oportunidad del Poder Judicial para renovar los magistrados de su competencia. Bueno, y recientemente ha acabado el 7º mandato, el de Carlos Lesmes. El primer mandato fue del 80 al 85, el 6º del 2008 al 2013 y finalmente el 7º ha acabado recién. Se abre una nueva etapa, sin lugar a dudas. La pregunta es cómo será esta nueva etapa, este 8º mandato. Ahora viene otra clave, la Unión Europea. ¿Qué dice la Unión Europea? Bueno, aunque la Unión Europea no exija legalmente, de forma vinculante, que los jueces elijan a los jueces, lo cierto es que la Unión Europea está presionando para que esa influencia de los poderes ejecutivo y legislativo en el judicial en España pues deje de ser tal, y que la independencia judicial que en la Constitución española promovía legalmente para el Poder Judicial en España se dé de facto y no simplemente en el papel de la Constitución. Ha pedido explicaciones al gobierno de España como representante precisamente del Poder Ejecutivo sobre la situación de bloqueo que se da desde 2018 y precisamente por la falta de entendimiento de los partidos políticos de a ver a quién pongo yo que me conviene a mí en el Poder Judicial. De hecho, la Unión Europea envió al comisario de Justicia a España para investigar todo esto y poner orden, Didier Reynders. Este señor lo que dijo básicamente es: tenéis que renovar el Consejo General del Poder Judicial ya y tenéis que cambiar el sistema de elección. Es decir, independencia judicial y renovación. Ambas cosas se tienen que dar y deberían darse antes de que España sea la que presida la Unión Europea el año que viene, en el año 2023. ¿Qué sucede? Pues que cada partido político finalmente se lleva este mensaje a su terreno, a su argumentario. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos, los argumentarios de los partidos, el poder del discurso de cada uno de los partidos para poder tener hegemonía política. ¿Qué dijo el gobierno? Que básicamente Didier Reynders daba la razón al gobierno. Ha comprendido perfectamente que se trata de una situación de bloqueo, por ello hemos coincidido en que es necesario que de una vez ya por todas se proceda a la urgente renovación del órgano de gobierno. ¿Qué dijo la oposición?
Pues que básicamente Didier Reynders daba la razón a la oposición. Es decir, la interpretación del propio hecho se dio de forma totalmente distorsionada en virtud de las necesidades de cada partido. ¿Pero qué dijo Didier Reynders? Dijo: España, déjate de rollos, cambia el sistema de elección de jueces ya, es decir, respeta tu constitución española que garantiza la independencia judicial y renueva ya. I've seen also the commitment to start immediately after the renewal a process to reform the system. ¿Qué dijo el gobierno? Dijo que creía que estaba maniobrando con el Partido Popular, algo así como quieren imponer el modelo judicial que no es de España, porque en España hay un modelo parlamentarista. Y yo me pregunto, ¿el modelo parlamentarista de verdad funciona? Se está viendo que no. Y algunos me han preguntado, pero bueno, José Antonio, en otros países funciona ese modelo. Bueno, pero es que en España no funciona. ¿Por qué? Porque los partidos son como buitres intentando conseguir su trozo de carne en el Poder Judicial. Y eso es inadmisible. Y lo increíble es que hay muchas personas que apoyan a un partido y por ende apoyan el modelo de parlamentarización para que el partido pueda tener su cuota de poder e influencia dentro del Poder Judicial. Cabe decir que ya el propio modelo garantiza que el Ejecutivo esté en contacto, en relación con el Poder Judicial para que las cosas funcionen. Es por eso que existe un Ministerio de Justicia. Es decir, existe un ministerio que garantiza que el Poder Judicial sea independiente. Pero es precisamente para garantizar el funcionamiento independiente del Poder Judicial, por lo que se supone que debe haber una relación funcional entre los poderes, pero no es para que un poder pueda dominar o pueda tener una influencia sobre los procesos judiciales dentro del propio Poder Judicial. Eso no es así, o no debería ser así. Y volvemos de nuevo al conflicto. El Partido Popular está diciendo que la culpa es del Partido Socialista porque básicamente son los malos de la película, no quieren perder su cuota de poder. Algo así como quieren controlar el Poder Judicial a toda costa, han mordido y no van a soltar su presa. El Partido Popular ha sido muy claro. Nosotros no vamos a respaldar, sino todo lo contrario, vamos a luchar contra un poder ejecutivo que intenta controlar un poder judicial, porque eso es lo que está implícita en ese proyecto, en esa proposición de ley que plantea el Partido Socialista y Podemos en estos momentos. Y el gobierno, el Partido Socialista, lo que está diciendo precisamente es que la culpa es del PP porque el PP se halla fuera de la ley. Estamos siempre abiertos a intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial y lo que tiene que hacer el Partido Popular es simple y llanamente cumplir la ley y cumplir la Constitución. El PP no está por encima de la ley. Es como todos los ciudadanos de este país, tienen que cumplirla. Y es curioso porque diciendo eso está reconociendo que ellos también. Porque, claro, no, la competencia no es de la oposición, es de todos los partidos políticos, es del Parlamento. Por tanto, el Parlamento entero como una unidad tiene la responsabilidad. La culpa no es del PP o del PSOE, es de todos. Y mientras ellos se echan la culpa, se están echando la culpa a sí mismos. Pero vamos más allá. El problema real es que tanto el PP como el PSOE, en el concepto de la coherencia del bipartidismo y, digamos, del funcionamiento hegemónico del bipartidismo, el partido que parasita el poder ejecutivo, tiene no solamente una relación con el poder judicial, sino que anhelan tener control del poder judicial. El acuerdo está listo, está preparado y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios. Sí o no queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista quieren perder control judicial estando en el poder. Ni el Partido Socialista ahora, que se mantiene en el poder, ni el PP en un futuro que podían tenerlo. Efectivamente, yo confirmo que hubo un pacto con la dirección del Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Aquí la cuestión va de estrategias y de argumentarios. Es decir, cada partido piensa qué debería yo decir y cuál debería ser mi posición para no desgastarme en votos y para conseguir mayor cuota en el mercado político español. Si tenemos la oportunidad de gobernar España, vamos
vamos a agravar las penas de los delitos de sedición y de rebelión. Y en todo caso, lo que le pido al principal partido de la oposición es que cumpla con lo firmado. Pero el problema de fondo para los partidos no es la independencia judicial, es precisamente la solvencia del partido. Creo que ese acuerdo es necesario y posible y debe ir mucho más allá de un mero intercambio de cromos, es decir, de personas. Lo que nos lleva finalmente a la cuestión del problema real. Los partidos no están pensando en la independencia judicial y de hecho abrazarán la independencia judicial cuando les convenga por algún motivo. Y nosotros vamos a defender las instituciones y el marco constitucional. Y eso significa defender la separación de poderes y el equilibrio entre los poderes. Me importa mucho la credibilidad de mi país en las instituciones europeas. Finalmente, si todo sigue tal y como está siguiendo, será la propia Unión Europea la que fuerce a cambiar el modelo, bueno, mejor dicho, no a cambiarlo, a restaurar el modelo de la Constitución española que garantiza la independencia judicial y la relación entre los poderes de forma armónica, horizontal, que no haya una dominación o una influencia directa o indirecta entre el Ejecutivo Legislativo y el Poder Judicial, y que precisamente el CGPJ pueda operar de forma independiente sin tantos quebraderos de cabeza. Que el Poder Judicial independiente protege las libertades ciudadanas, la garantía de los ciudadanos. Porque recordemos, en el 2018 el Poder Judicial, el CGPJ hizo su parte. Quien no hizo su parte fue el Parlamento. Y el problema es que tenemos un sistema de parlamentarización del Poder Judicial. Que ese sistema, sinceramente, pienso que debería morir. Porque solo está intentando parasitar el Poder Judicial y conseguir la mayor cuota de influencia posible en él. Es la acción del Parlamento y de los partidos intentando meter sus manos allí, en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque precisamente son los tribunales, los jueces, los magistrados quienes garantizan el Estado de Derecho, y su falta de independencia empobrece la fortaleza del Estado de Derecho. Por fortuna, en España, esta cuestión ha llegado al momento más álgido porque hay una conciencia de que eso debe cambiar. Y cuando surge la conciencia, surge la crisis, surge la necesidad de cambio, finalmente, que se produzca el cambio es una cuestión de tiempo. Si el Partido Popular quiere ganar las elecciones, debe o debería optar de verdad por la independencia judicial y decirle a los ciudadanos: nosotros no somos como Pedro Sánchez, nosotros no queremos dominar y meter nuestras manos en el Poder Judicial para ser como mafiosos que controlan los poderes del Estado. ¿Por qué no devolver todas las competencias que tenía el Consejo General del Poder Judicial y hacer que las vacantes se puedan cubrir? Ahí demostraría usted que le importa la justicia y que no le importa controlar a la justicia. Muchas gracias. Es una buena baza que tiene Feijóo. Pero Pedro Sánchez, por otro lado, si quiere ganar las elecciones, debe no solamente decir que ellos están intentando o haciendo garantizar, digamos, el funcionamiento de los poderes del Estado a través de sus modelos. Porque la Constitución se tiene que cumplir del primero al último de los artículos, no aquel artículo que te interesa a sí. Creo que esta actitud obstruccionista, de bloqueo, del gobierno de uno de los principales poderes de cualquier democracia, como es el Poder Judicial, me parece que es que no tiene precedentes en Europa. Sino que además debe hacérnoslo creer. El ciudadano medio piensa que el Ejecutivo está intentando controlar el Poder Judicial a toda costa. Ya no solamente por la fiscal, que es una persona con carné del PSOE. Ya no solamente por el hecho de que los políticos elijan a 8 juristas de confianza, etc. Ya es por todo el clima que se respira tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento con respecto a esto. Es irrespirable ese clima de depredación. ¿Quién ganará? ¿Feijóo o Sánchez? Ninguno puede ganar si son sinceros con ellos mismos, puesto que sus propios intereses entran en conflicto con los intereses de los ciudadanos. Sus intereses son la perpetuación en el poder, la preservación y la conquista, y el nuestro, la garantía de que el ciudadano está protegido por la ley y que se garantiza la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial. El conflicto está servido, no solamente arriba entre los partidos, sino entre los partidos y el propio pueblo. Y eso el ciudadano lo va a hacer pagar.